buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno, pues estamos listos para ser instruidos, para recibir la enseñanza en esta mañana. Y yo quiero hoy compartir un tema que es un tema que nos va a ayudar a aclarar conceptos que muchas veces no han sido entendidos por nosotros o que no nos ayudan a poder caminar en la vida que Dios nos ha entregado. Yo hoy voy a hablar de 4 términos que tienen que ver con la vida en el Espíritu, pero que a veces al no tener claridad nos confunden en las cosas que debemos nosotros estar caminando, en las realidades. El confundir estos términos, si ponemos los 4 términos de los que vamos a hablar, el primero de ellos tiene que ver con el perdón, o sea, el perdón de Dios hacia nosotros. El segundo tiene que ver con la reconciliación, un término que Pablo utiliza. El tercero es la salvación. Y finalmente vamos a hablar de la santificación. Espero que nos dé tiempo de poder ver todos estos aspectos y que mi computadora funcione. Si no funciona, pues ni modo, la tendremos que dar así sin la computadora. Pero básicamente, miren, muchas personas, lo que cuando se hablan de estos términos dentro del mundo religioso, evangélico, cristiano, muchas veces se confunden los términos. ¿Por qué? Bueno, porque muchos dicen Dios ya nos perdonó, y es una realidad. Sí, Dios ya nos perdonó. Eso lo hizo en la cruz, lo hizo para todos nosotros. Déjame los términos ahí, por favor. Pero cuando dice la gente Dios ya nos perdonó, ellos piensan, si Dios ya nos perdonó, eso quiere decir que todo el mundo, pues que todo el mundo es salvo. Y vamos a ver que son 2 cosas completamente diferentes. Si Dios nos perdonó, eso tiene que ver con un aspecto que a veces nosotros lo vemos como un aspecto muy humano, porque pensamos que ese perdón de Dios tiene que ver como nosotros perdonamos, en la manera como nosotros concebimos las cosas. Pero Dios no opera como nosotros. De hecho, los términos de perdón que aparecen en la Escritura, pues no tienen nada que ver a veces con los términos, sobre todo en el lenguaje español o en muchos otros lenguajes, que ese perdón significa para nosotros algo que en realidad no tiene nada que ver con lo que originalmente se dice o con lo que dice lo que significa esa palabra. Entonces, gente confunde y dice, si Dios nos perdonó, pues entonces todo mundo tiene que ser salvo. Si ya nos perdonó, todas las personas son salvas. Y vamos a ver nosotros la diferencia entre perdón, reconciliación, salvación y santificación. 4 aspectos que son muy importantes, de los que todos deberíamos de participar. No todos participan de estos 4 aspectos, pero todos deberíamos tener claridad de cómo estos aspectos operan en nuestras vidas. Y es por eso que hoy enseño acerca de este tema que nos debe de aclarar la manera como nosotros debemos caminar y debemos vivir. Muy bien, el primero de ellos en el que me quiero concentrar en un principio es acerca del perdón. Y yo quiero decirte que en la cruz Dios perdonó a todos. Dice la Escritura que hablando de Jesús, Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios en realidad no tiene ningún problema con el hombre. Dios ya perdonó
a todo mundo. Dios ya perdonó aún a la persona pues que no lo sabe. Muchas personas viven pensando que Dios no les ha perdonado todavía. Por lo tanto, entonces viven de forma perdida, viven sin un propósito, viven sin claridad, y nosotros debemos entender que el perdón es algo que es para todos. Lucas 4:18. Bien, ustedes, una de las cosas, cuando nosotros hablamos del perdón, en el griego la palabra perdón significa diferente a lo que nosotros concebimos. Aquí nosotros vemos 2 veces la palabra perdón. En este pasaje, cuando el Señor dice, está repitiendo un pasaje de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio de los pobres, me ha enviado para proclamar libertad. Esta palabra libertad es la misma que se traduce como perdón en muchos otros pasajes, pero allí no dice o no procedería, me ha enviado para proclamar perdón a los cautivos, más bien tiene un aspecto de ser libre. Y luego dice, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en, otra vez, esta palabra libertad es la misma palabra que se traduce como perdón, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces, libertad en el griego no es en el aspecto humano como nosotros lo hemos concebido. Tiene que ver con otros aspectos. No vamos a entrar en un tema específico o profundo acerca precisamente de esto que tiene que ver con el perdón, pero sí entendemos por las Escrituras que en la cruz Él perdonó todos nuestros pecados. Mira, hay un pasaje en la Escritura que habla lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo, que yo sé que muchos están familiarizados con esta historia que Jesús contó, con esta parábola. En esta parábola vemos nosotros que hay un hijo que él pide la herencia al padre. Tenía un concepto en realidad de esclavo, porque él pensaba que lo del padre no era de él. Así piensan los esclavos. Por lo tanto, él dijo: la parte que a mí me corresponde, dámela. Y cuando el padre le dijo: bueno, pues aquí está tu parte, lo primero que él hizo es que se alejó del padre y comenzó a vivir, dice la Escritura, de una manera perdida. Estaba perdido porque estaba viviendo de una manera incorrecta. No tenía propósito de vida. Resulta que este joven después de que malgasta todo, vuelve en sí, y el padre no tenía problema con el hijo. O sea, el problema no era que el padre no lo perdonaba. En realidad el padre no tenía necesidad de perdonarlo, pero el hijo pensaba que su padre estaría enojadísimo con él, que no lo iba a recibir, que no lo recibiría otra vez en la casa, que existía la posibilidad de que cuando él regresara el padre dijera: no, pues no te acepto. Y resulta que la Escritura nos enseña que este joven decide regresar, vuelve en sí y decide regresar. ¿Y qué pasó cuando decide regresar? El padre nunca tuvo un problema con el hijo. El padre corrió, lo abrazó, no tenía absolutamente ningún problema. El hijo pensaba que su padre tenía un problema con él. El hijo se había enemistado del padre y en su mente se veía como un enemigo. Dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente. Porque
el Padre hoy ya no le toma en cuenta a nadie sus pecados. O sea, Dios ya nos perdonó. Él quitó el pecado del mundo, pero mucha gente confundida dicen, entonces si Dios ya nos perdonó, todos somos salvos. No. El perdón de Dios no tiene nada que ver con la salvación. Son dos cosas absolutamente diferentes. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba perdonado por su padre, pero estaba perdido. No tenía nada del padre. No tenía propósito. Vivía como un esclavo. Había perdido todo. Estaba confundido. Pero no era sano. Necesitaba sanidad, que es lo que significa en realidad salvación, es ser sano. Ser sano en el espíritu, ser sano en el alma y bueno, ser sano en cuerpo, aunque lo que nos garantiza Dios en la salvación es la sanidad en el espíritu. Entonces, el hecho de que Dios nos haya perdonado ya no quiere decir que las personas sean salvas. Dios ya perdonó a todos. El que vende drogas ya fue perdonado por Dios. En Cristo, en la cruz, fue una obra realizada completa, absoluta. No tiene nada que se le pueda agregar a esa obra que ya Él realizó perfecta. Entonces, la gente se confunde porque dice, Dios ya me perdonó, entonces si Dios ya perdonó al mundo, ya fue el mundo salvo. Ponme la siguiente, por favor. Mira, ponme a Lucas, ponme Lucas, quiero que lo leamos un momento. Dice, pásale, síguele. Bien, el menor de ellos le dijo al padre, y es la parábola de la que yo les comentaba: Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. ¿Qué hizo? Se alejó del padre. Y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Alejado del padre es estar perdido. Todo el que está lejos del padre, todo el que malgasta su vida lejos del Padre está perdido, porque el propósito es el Padre. Cristo nos lleva al Padre, es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, este hombre estaba perdido porque estaba lejos del Padre, malgastando sus recursos. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y muchas veces es lo que sucede. Hasta que no hay una crisis en la vida, es cuando las personas comienzan a ver o a necesitar, a decir, yo necesito yo necesito regresar, yo necesito ir, yo necesito recibir la vida del Padre. Siguiente, ponme la siguiente. Mira, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Necesidad, una necesidad física. ¿Cuál era la necesidad que él pensaba que tenía? Física, aunque en realidad su necesidad no era una necesidad física. Él tenía otras grandes necesidades, pero él pensaba, él interpretaba que tenía una necesidad física, y es que tenía hambre.
Entonces él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate, ¿cómo pensaba él? Él dijo, no tengo otra opción, tengo una necesidad y por mi necesidad, mi única opción es pues ir al Padre a donde yo me alejé. Y en su mente dice, yo le voy a decir, lo que le voy a decir es, soy un pecador. Soy un pecador. Ya no soy digno de ser un hijo tuyo. Soy un pecador, no soy digno de ser un hijo de Dios. Yo soy un servidor, soy un esclavo. Este hombre tenía un problema en su mente, porque no conocía al Padre. Ponme la siguiente. Ponme la siguiente. Y es aquí donde quiero hablar de la diferencia y de las cosas que tienen que ver. Uno es el perdón. Otra cosa diferente es la reconciliación. Completamente diferentes, porque dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vean, yo quiero ilustrar algo aquí, en donde quiero que veamos otra vez estas palabritas que confunden a la gente, estos términos. Muy bien. Uno de estos términos, dijimos, es el perdón, ¿cierto? La gente dice, Dios, ¿a quién perdonó? Pues ya perdonó a todos los hombres. Eso es una realidad. Bien, pero hay otra situación que es la reconciliación. Dios reconcilió al mundo. ¿Cómo lo reconcilió? En la cruz. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y ahorita explico más o menos cómo es que opera y qué significa esto de la reconciliación. Pero hay otro término importante que es diferente, que es la salvación, que lo vamos a ver un poco más adelante. La salvación, que no porque Dios te haya perdonado, quiere decir que seas salvo, porque la salvación únicamente se obtiene a través de la fe. Únicamente es para aquellos que ahora son hijos de Dios. No es para toda persona. Todos tienen la oportunidad porque todos fueron perdonados, pero únicamente los que creen en su nombre se les ha dado el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la salvación se recibe como un regalo, es por gracia, pero es a través de la fe. Y el otro término es la santificación, de la que también vamos a hablar. Miren, mucha gente, porque Dios nos perdonó, pues si Dios nos perdonó, somos salvos. Y como la salvación es eterna y es para todos, entonces ya somos santos. Y sí, la Escritura dice que somos santos. Él nos dio su santidad. Eso es una realidad. Nos dio su santidad en el Espíritu. Nos hizo perfectos en espíritu. Pero esta santidad que Dios nos dio también es un proceso en el alma, de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Es un proceso en el alma. ¿Qué tiene que ver esta santificación con crecer en Cristo?
4 cosas completamente diferentes, porque todo mundo fue perdonado en la cruz. Dios ya reconcilió consigo al mundo, pero no todos han recibido la salvación. Y de los que han recibido la salvación, no todos están en un proceso de santificación en donde el alma está siendo transformada y cambiada para que pueda caminar de acuerdo al propósito para la cual Dios lo diseñó. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, quiero ilustrar otra cosa aquí rápidamente. El problema que nosotros tenemos se llama Adán. Bueno, pero antes de hablar del problema, en un principio Adán estaba en un mundo perfecto. Dios puso a Adán en el huerto, ¿cierto? En este huerto en donde Dios era real, caminaba con el hombre, pero esta realidad del huerto, ¿dónde vivía Adán? Bueno, él estaba en el mundo, en la tierra, ¿sí? Pero también se movía, entendía y existía en este huerto el ámbito celestial. Era un ámbito en donde, aunque él estaba en la tierra, Dios tenía una comunión, hablaba con Dios, Dios se podía hacer presente a su vida, estaba en todos los aspectos de ese huerto. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que Adán es echado del huerto. Y al ser echado del huerto, Dios se convirtió en una realidad en donde ya no era comprensible. Un mundo separado, el ámbito celestial separado del hombre, y creó un mundo. Adán creó un mundo en donde no había reconciliación. No estaban reconciliados Dios y el mundo. No estaba reconciliado el ámbito celestial con el ámbito de la tierra. ¿Cuál era el problema? El problema es algo que se llama pecado, que ponía una barrera divisoria. Y Adán le heredó al mundo esta condición. Le heredó al mundo él recibió un mundo que tenía una sola dimensión en el huerto, la celestial con la terrenal, y él le heredó al mundo un mundo separado. Los cielos son los cielos del Señor y la tierra es el lugar de los hombres. Bueno, ¿qué sucede? Que en esta realidad Dios interviene. ¿Y cómo es que Dios interviene? Interviene en la historia a través de la cruz. Y a través de la cruz, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucede a través de la cruz es que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Reconciliar, en la palabra original, quiere decir, es como cuando tú tomas monedas o tomas dólares y vas a cambiarlo por pesos o por quetzales o por la moneda que en tu país se utiliza. Cuando tú pones 100 dólares, ellos te van a dar el equivalente en monedas. En el caso mexicano serían como 2,000 pesos. 100 dólares, 2,000 pesos.
Si me dan 1,000 pesos y no 2,000, no está reconciliado hasta que me dan lo que vale. Lo que Dios hizo es que Él reconcilió lo que estaba separado, lo que no era igual. Él tomó el ámbito divino para reconciliarlo con el ámbito terreno. Por eso dice que Él reconcilió todas las cosas, dice, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Esta reconciliación se produjo en la cruz. Se produjo a través de la muerte gloriosa del Hijo. Fue un sacrificio, pero este sacrificio produjo perdón. ¿Perdón a quién? A todo el mundo. Dios ya no le toma en cuenta al hombre su pecado. El problema del hombre no es que Dios no le haya perdonado. El problema del hombre es que el hombre sigue viviendo como el hijo pródigo. El padre no tenía problema con él. Y ahora explico. Miren, la razón no solamente era traer perdón, ni tampoco solamente traer reconciliación, sino traer salvación. Pero esta salvación es a los que creen y santificación. Todo mundo participa del perdón. El mundo ya fue reconciliado, pero el problema es que no todo mundo ha recibido la salvación ni participa de un proceso de santificación. ¿Cómo es esto? Si me pones bueno, me tengo que salir de aquí, perdón. Déjenme salgo para que pueda darle yo acceso ahora a mi estimado, para que sigamos con la presentación. A mí se me fue toda la computadora, pero creo que ahí vamos saliendo. Muy bien, miren, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. En este proceso de reconciliación, yo dije, es precisamente los dos mundos conciliados. Por eso hoy nosotros estamos sentados aquí físicamente, o los que están viendo por internet, en su lugar geográfico, pero nosotros estamos hoy también sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hoy nosotros estamos operando en dos dimensiones que fueron reconciliadas en Cristo. No lo encuentro, se me perdió. Entonces, ¿qué sucede? Que al estar ahora en esta posición, nosotros, estar reconciliados, y Dios lo reconcilió los dos mundos, nosotros tenemos dos dimensiones. Por eso, en estas dos dimensiones, nosotros en esta realidad estamos rodeados de una nube de testigos. Somos Sión, la celestial, que nuestros ojos no ven. El mundo natural opera por conceptos diferentes al mundo espiritual. El mundo natural opera por tiempo, opera por materia, es todo lo material, opera por espacio. Tú no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo en el mundo material. El mundo espiritual es cuántico, porque para Dios no opera por materia, ni por tiempo, ni por espacio. Lo que allá es una realidad, acá es otra. Para Él, aquí en la tierra, por ejemplo, el principio es desde el comienzo, y el fin es hasta el final. En la dimensión espiritual es diferente, porque Él es el alfa y al mismo tiempo es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, o lo que estamos esperando
para ese mundo espiritual ya es una realidad, porque operan en otra dimensión diferente. El pasado, el presente y el futuro no operan como lo operamos nosotros, y por eso los valores son diferentes. Por eso nosotros podemos estar afligidos, pero nuestra vida está segura. Por eso podemos estar golpeados, pero con esperanza de vida. Por eso podemos tener aflicción, pero nuestra vida está perfecta en Él, porque no operamos de acuerdo a los valores del mundo, sino que operamos de acuerdo a las realidades del Espíritu. Y en esta reconciliación, a ver, ponme el siguiente, vamos a ver qué dice la parábola del pródigo. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Fíjate, él fue al padre, pero él estaba ¿cómo? Lejos. Él estaba lejos. ¿Quién fue? El padre lo vio, sintió compasión por él y dice, corrió. ¿Quién corrió? El padre. Él estaba lejos. El padre fue el que se acerca, corre hacia él. ¿Y qué hizo? Espérate, ¿cuál era la necesidad de este joven según él? Hambre. Él traía la panza vacía, pero el estómago vacío no era la necesidad de él, y el padre lo sabía. Por lo tanto, cuando llegó, ¿cómo llegó pensando? Que él era un pecador y que no era digno de ser llamado hijo de su padre, ¿cierto? ¿Qué hace el padre? El padre, fíjate, se echó sobre su cuello y lo besó. Oye, le hubiera llevado un taco, una pupusa, le hubiera llevado una bandeja paisa, porque el hijo traía hambre, pero no, porque la necesidad principal de este hijo no era llenar el estómago, sino cambiar la mente, porque en su mente él era enemigo, se veía como enemistado con el padre, no estaba reconciliado con el padre. Entonces dice, el hijo le dijo, Padre, soy un pecador, no soy digno de ser tu hijo. Y el padre le dio unas cachetadas. Le dijo el padre a los siervos, traigan la mejor ropa. Espérate, tu hijo tiene hambre. ¿Para qué lo llevas al mall? Si lo que quiere es comerse un taco. No. Tráiganle la mejor ropa. Porque lo que éste necesita es entender la posición que tiene. La mejor ropa, y vístanlo. Pónganle un anillo, autoridad. Que entienda. Quítenle esa ropa vieja, apestosa que tiene. Pónganle la mejor ropa. Pónganle autoridad y sandalias para que comience a caminar diferente. Y después, ya está limpio. Ya está limpio, ya huele bien. Ya tiene autoridad. Ya camina con las sandalias. Ahora sí, traigan el becerro engordado y mátenlo. Ahora sí vamos a llenar la necesidad que él pensaba que tenía, pero la principal era que recibiera su posición de hijo. O sea, a ver, que fuera salvo, que fuera sano. ¿Dónde? En su mente. El padre ya lo había perdonado, pero él se concebía
como enemistado con el Padre y no estaba sano. La salvación es el proceso a través de la fe de recibir la posición de hijos para que seamos sanos y no para que Él nos llene el vientre. Para ser sanos, para ser salvos, es lo que significa, eso es lo que significa la salvación, ser sano. ¿Ser sano dónde? Primero en el espíritu, para que entonces podamos ser salvos en el alma. El siguiente versículo. Por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. Reconciliar todas las cosas consigo. El Padre, a través de Él, de Cristo, reconciliar con Él todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes, ¿cuántos antes estaban alejados? Todos. Aunque ustedes antes estaban alejados, pródigos, malgastando la herencia, y eran enemigos en su mente, ocupados en malas obras, malgastando la vida. Sin embargo, ahora, yo quiero que digas ahora, Dios los ha reconciliado en Cristo. ¿Para qué? Lo hizo en su cuerpo de carne mediante su muerte. ¿Para qué? A fin de presentarlos santos, con ropa limpia, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La salvación se nos dio para que haya un proceso también de santificación, de restauración, de renovación del entendimiento, en donde crezcamos en Él y en donde su vida sea edificada en nosotros. Entonces la reconciliación fue con un propósito. Claro, reconcilió al mundo a fin de presentarnos santos, salvación, sanos en espíritu, sin mancha, sanos en el alma e irreprensibles. El alma siendo transformada a través de la obra de Cristo. El siguiente. Salvación. Hablamos ya de dos palabras, de dos términos. Perdón de pecados. ¿Cuántos fueron perdonados? Todos. Hablamos de reconciliación. Eso es un hecho consumado. Él ya reconcilió, pero no reconcilió nada más para reconciliar, para que quedaran las cosas sin que se le debiera, sino para el propósito, como lo dije, de traer salvación, de que seamos santos y sin mancha delante de Él. Salvación, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación de todo el mundo. No es de todo el mundo. La salvación para todo aquel que cree, ya sea judío y también del griego. Lo siento, si eres mexicano, no estás incluido. Aquí habla de judíos y griegos. Judíos y gentiles. Dile a la persona que está a tu lado, eres muy gentil. Judíos y gentiles, para todo mundo, pero que cree, para toda persona, negros, amarillos, morenitos, blancos, chaparros, altos, en todas partes del mundo, todo el que cree. La sanidad es para todo el que cree. La sanidad en espíritu, ¿sí? Entonces sí entendemos que tú puedes entender, todos podemos entender
Y la gente necesita entender que fueron ya perdonados. Sí, la gente necesita entenderlo, porque hay gente que aunque están dentro de unas congregaciones, todavía no saben que Dios ya les perdonó. Siguen pidiendo perdón cada semana por los mismos pecados que han pedido perdón toda la vida. No, ya Dios te perdonó, olvídate de eso. También ya Dios reconcilió las cosas. Ya está reconciliado. Y nos ha dado la salvación a través de la fe. Ponme la siguiente. En Él también ustedes, nosotros, después de escuchar, ¿cuándo fue? Después de escuchar, ¿qué? El mensaje de la verdad. No fue después no fue simplemente porque sí, no. Hasta que escuchas el mensaje de verdad y hasta que lo crees, el evangelio de su salvación, y habiendo ¿qué? Creído. Lo escuchas y lo crees. Fueron entonces, sí, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos salvos. Desde que nacimos ya habíamos sido perdonados, fíjate, y no lo sabíamos. Ya Dios había reconciliado al mundo con Él cuando tú naciste. El problema es que a pesar de eso, tú seguías como el pródigo perdido, malgastando la herencia y pensando en tu mente que eras enemigo de Dios. Por eso necesitábamos la salvación, ser sanos. Que eso solamente se produce por creer en su obra maravillosa. Siguiente. El proceso de santificación. Este proceso, esta santificación que tiene que ver con ya soy salvo, pero no fui salvo simplemente para sentarme y para, pues como es una salvación eterna, pues ya, qué padre. Y como muchas personas malinterpretan, tengo la gracia de Dios para vivir lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, Dios no me va a condenar. No, Dios nos salvó para que en nosotros existieran las obras del Padre. Dios nos salvó, creo que tengo, ahí está, Romanos 6:18. Habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Fuimos libres del pecado para ahora servir a la justicia. Y dice, hablo en términos humanos, les está hablando a la gente que en ese tiempo existía la esclavitud, en este tiempo no. Pero en ese tiempo que conocían lo que era ser esclavo, les está diciendo, ustedes eran como esclavos del pecado, de ahí se les libertó para que ahora se conviertan en servidores de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza, de la manera que estuvieron malgastando la herencia, lejos del Padre, malgastando la vida, malgastando los recursos, malgastando los dones y los talentos que Dios te dio, y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora, ¿para qué nos alcanzó? Para que ahora sirvamos la justicia y ahora presentemos nuestra vida como esclavos, pero esclavos de la justicia. Servimos a un propósito eterno, la justicia para santificación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La búsqueda del reino de Dios no es otra cosa que la búsqueda del orden divino en nuestras vidas. Yo tengo que buscar cuál es la jurisprudencia en la que Dios opera en cada área de mi vida. O sea, yo tengo que buscar su justicia.
¿Cuáles son las leyes operantes en la vida, en cada aspecto? ¿Para qué? Para que yo lo pueda establecer, para que el reino sea una realidad. ¿Por qué? Porque estoy caminando en un proceso de santificación, y en este proceso de santificación yo estoy buscando que el reino, el orden de Dios se establezca en todos los aspectos de mi vida. Y de esa manera ahora puedo entender y no soy confundido de que todo el mundo es salvo. El universalismo no es que Dios ya perdonó a todos. Muchos se confunden. Como Dios ya los perdonó. Sí, so what? Qué bueno que lo entiendas. Qué bueno que lo entienda todo el mundo. Pero también necesitamos entender todos estos otros 3 aspectos para poder caminar, vivir y establecer en nuestra vida el orden para el que nosotros fuimos diseñados. Así que en un momento voy a hacer una presentación, pero antes quiero orar y quiero que el Espíritu Santo nos afirme y nos confirme lo que hoy hemos escuchado. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que fuimos diseñados para caminar y para vivir en toda la plenitud de la vida que tú has creado para nosotros. Gracias, Padre, porque lo hiciste todo perfecto. Hoy nosotros caminamos vestidos de justicia, con la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos. No caminamos con mentalidad de esclavos, sino con la mentalidad de hijos, en donde tú eres nuestro Padre y tenemos esa certeza. Pero que no es únicamente para vivir según nuestro propio orden, sino a través de tu gobierno, de tu autoridad, de tu justicia, que tú seas manifestado en todas las cosas que realizamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Muchas gracias, Pastor Gerardo, por esta enseñanza que nos afirma en las realidades de Cristo Jesús. Y bueno, bienvenidos, qué bueno que están aquí, que pudieron acompañarnos el día de hoy. Quisiéramos saber si alguien está de visita por aquí. Levanta tu mano, por favor. ¿Estás aquí acompañándonos por primera vez? A ver, ¿dónde? Perfecto, un aplauso fuerte para ellos. Bienvenidos a esta familia de Centro Cristiano. Es que aquí las luces como que nos lamparean un poco, Fernando, de tu familia, qué bueno que están aquí. Bienvenidos. Esta semana pasada tuvimos un retiro muy padre, disfrutamos ese tiempo y pues gracias a Dios